Bueno, empezamos con qué sería patología biliar, la litiasis vesicular. Vamos a hablar hoy de patologías que están involucradas con el árbol del conducto hepático, ¿sí? Conducto intrahepático, extrahepático y los conductos biliares. Y una de las cosas muy importantes que tenemos que hablar son de las litíasis vesiculares, ¿sí? Son los cálculos. Litíasis también se refiere a litos, ¿sí? Por eso litíasis vesicular. Entonces, ¿qué sería una litíasis vesicular? Es la presencia de cálculos en la vesícula biliar, ¿sí? Y por eso para eso tendríamos que tener algunas alteraciones, como por ejemplo propiedades físicas de la propia bilis, ¿sí? Hay bilis que son, las bilis en general son compuestas por colesterol, ¿sí? Los mixtos son 75%, 10% son colesterol puro y 15% son los pigmentarios, y esto les voy a aclarar más adelante con los numeritos para que sepan, para que memoricen, ¿sí? Una cosa que tenemos que lembrar que ni siempre va a ser de forma sintomática. Muchas veces son de forma asintomática, o sea, el paciente tiene su lito ahí en su vesícula y no siente nada y tampoco se complica. Acá son datos epidemiológicos, no creo que eso va a cambiar su vida, pero les explico igual. 20% de la población es portadora de colelitiasis. Tres cuartos van a ser asintomáticos de por vida. Estos son los premiados, ¿sí? Una vez que el paciente tiene los síntomas de litiasis vesicular, en los próximos 2 años o en los primeros 2 años va a tener una frecuencia de complicaciones que llega a 2 a 3% por año. Acá un recuerdo anatómico para los que no saben todavía. Acá se puede apreciar el estómago, el duodeno, la vesícula, y mira qué montón de litos tiene esta vesícula. Sí, hay un montón. Acá el cirujano va a estar muchísimo feliz cuando, cuando hace una ecografía. Ya les explico, ya les aclaro de antemano que la ecografía es el examen estándar oro para el diagnóstico, ¿sí? Entonces, seguimos. Un recuerdo anatómico nomás. Bueno, fisiopatología. Esto es bastante fácil. Sí, factores clínicos, hereditarios, sexo y hormonas. Y acá les aclaro una cosa. Cuando hablo de sexo, no le estoy pidiendo al paciente si tiene sexo. Va a llegar el paciente y le voy a preguntar, y mira, vos vas a hacer mucho sexo porque tenés un riesgo más grande de tener un cólico biliar. Y no, no tiene nada que ver. El sexo tiene que ver con las hormonas, ¿sí? Y las mujeres tienen más probabilidad por el estrógeno, porque tiene más probabilidad de tener hipertrigliceridemia, y por eso tiene más probabilidad de tener los lípidos, están más por ahí, entonces pueden llegar a su vesícula. La obesidad, por supuesto, que ya está aclarado con el tema anterior, cirrosis, vagotomía troncular y otros. Bueno, acá como les aclaré hace un ratito, los mixtos son compuestos de colesterol, que es el sustrato principal para formación de sales biliares, ¿sí? Incluso ahí puede tener otras cosas como el calcio, por ejemplo. Los pigmentados son 15% y colesterol puro 10%, ¿sí? Lean eso con bastante atención.
Y esto quiero que sepan los tres tipos. Entonces la bilis litogénica, que sería la bilis con la presencia de litos, y la hipomotilidad vesicular. ¿Qué quiere decir eso? Ya tienen que saber, pero les voy a aclarar igual. Hipo, poca movilidad vesicular. Eso hace con que mi vesícula no cumpla con sus funciones motoras adecuadamente y por ahí yo puedo acumular algún tipo de los sustratos que me favorecen a tener entonces un cálculo biliar, ¿sí? Cálculo vesicular, perdón. Acá los tipos de cálculo que hablamos hace un ratito, el barro biliar. Entonces el barro biliar sería como un precursor de los cálculos. El barro biliar se puede ver en ecografía, ¿sí? Y es una consecuencia de la éstasis biliar. Y la éstasis biliar se puede tener por hipomotilidad, ¿sí? Este barro biliar se observa bastante, como dice acá, en ayuno prolongado o pacientes que tienen nutrición parenteral total, ¿sí? La famosa NPT. Y los pacientes que están en NPT, sí o sí están en ayuno, ¿sí? Casi todos, no todos, pero casi todos. Las complicaciones. Eso es un tema bastante complicado porque no solamente un paciente con colexistite aguda va a tener 0,3% a 0,4% anual de tener una complicación, sino que el paciente con sus comorbidades, un paciente obeso, un paciente HIV, un paciente fumador, un paciente que tiene su perfil hepático alterado, un paciente cirrótico. Entonces, eso sería un cálculo que se hace con un paciente estándar, ¿sabes? Entonces, claro, cada paciente es un paciente, entonces hay que evaluar con los datos que le trae el paciente. Las formas clínicas, importantísimo. Litiasis vesicular asintomática. Esos son los que tienen suerte, ¿sí? El paciente que llega a urgencia y le dice, doctor, me duele la espalda y creo que tengo un cálculo. Y ya miré en el Google y Google me dijo que es un cálculo renal. Bueno, y por ahí vamos a hacer una ecografía y voy a llegar al paciente y decirle, tengo una mala noticia y una buena noticia para darte. Bueno, doctor, decime la buena. Bueno, la buena es que no tenés un cálculo renal. Y la mala, doctor, la mala es que tenés una litiasis vesicular, pero sos asintomático. Quédate tranquilo, vas a tu casa, evita Coca-Cola, evita gaseosa, evita comer muchas empanadas, ¿sí? La litiasis vesicular sintomática no complicada. Esta es la que en general se aprecia en todos los pacientes, en casi todos los pacientes, que son pacientes que presentan los síntomas biliares típicos, ¿sí? Y por ahí, en algunos momentos están todavía con el barro biliar, que se nota que se verifica por una ecografía y claro, puede desarrollar después una litiasis, ¿sí? Y la litiasis vesicular sintomática complicada. Y esta sí, ya le dice el nombre, complicada. Entonces, se complica la cosa, ¿verdad? Bueno, presentación. Cólico biliar. El principal síntoma es un dolor tipo cólico, ¿sí? Y hay puntos críticos, ¿sí? El dolor es de inicio brusco, intenso, continuo, con exacerbaciones que no llega a la calma.
Ya estudiaron eso en semiología. Sabemos que las fibras de conducción que están en nuestro aparato intestinal no son precisas. Entonces, los pacientes en general llegan con el dolor en mesogástrico, epigástrico y después se irradian hasta el hipocondrio derecho. Acá, esto sí tienen que saber sí o sí. Entonces, como dije, dolor tipo cólico, hipocondrio derecho y epigastrio, ¿sí? El dolor puede haber una irradiación hasta el dorso o la región subescapular, pero esto que está en rojo, dura menos de 6 horas, ¿sí? Eso es importante para un diagnóstico diferencial que vamos a ver después, ¿sí? Entonces, cede con medicación y medicación analgésica, por supuesto, y un antiespasmódico, ¿sí? Y la causa es una obstrucción transitoria del conducto cístico por un cálculo. Entonces, el cólico biliar es la obstrucción transitoria del conducto cístico por un cálculo. Dura menos de 6 horas. El diagnóstico se hace, entonces se le pide al paciente hemograma, el perfil hepático, que ya lo saben, GOTE, GPT, fosfatasa alcalina, bilirrubinas totales, directas, indirectas. Radiografía se le pide, pero el cálculo tiene que ser de un tamaño considerable para que veamos en una radiografía, por ejemplo, ¿sí? La vesícula en porcelana en caso de complicaciones y el neumocolecisto en casos de complicaciones. No sé si tiene acá o en esto. Acá, mira, la sombra sónica que hace el hito, ¿sí? El hito hace una sombra sónica, ¿viste? Acá está el hito, acá está el hito. La vesícula, acá en negro. Y esto sería la sombra sónica. Y ahí se nota bien, bastante bien. Bueno, el cólico biliar. Entonces, el diagnóstico diferencial serían otros procesos del abdomen superior, procesos torácicos y úlceras gástricas. El manejo ya hablamos, sería analgesia y antiespasmódico. Los pacientes en general no requieren hospitalización y los estudios pueden iniciar de forma ambulatorial, ¿sí? Colexistitis aguda. Acá empieza a complicarse un poquito la cosa. Itis, faringitis, sinusitis, uveitis, ¿qué más con itis? Colitis. Cuando leemos este sufixo itis ya sabemos que se complicó la cosa, ¿sí? Entonces es una complicación común de los cálculos. 30% de los pacientes que tienen cólico biliar puede desarrollar una colexistitis aguda en 2 años. Entonces, acá está mi diagnóstico diferencial. Síntomas y signos de colexistitis aguda. El cólico biliar dura menos de 6 horas y más de 6 horas y luego se modifica al tipo puntada. Fiebre de bajo grado, ¿sí? Signo de rebote, masa o vesícula palpable, el Murphy positivo, el Murphy se van a acordar de semiología, con el pulpejo del dedo gordo, se pone en el reborde costal del paciente, se le pide que se haga una insuflación pulmonar y el paciente por el dolor no va a poder hacer de forma completa, ¿verdad? Entonces, Murphy positivo. Y ictericia aparece en 20% de los pacientes. En 95% de las colecistitis sería por obstrucción del conducto cístico, por un cálculo, por un lito. Entonces, una cosa importantísima que les tengo que hablar, la obstrucción causa edema,
y este edema puede resultar en una disminución o una obstrucción del flujo venoso y linfático, ¿sí? Entonces con eso voy a tener isquemia, particularmente en el fondo vesicular. Bueno, la colecistitis aguda, entonces el primero evento sería de naturaleza bioquímica, que sería el hito, y después llegan nuestras queridas bacterias para hacer el quilombo todo, ¿sí? Hay algunos mediadores que importante que sepan, lisolectina, fosfolipasa A, prostaglandina, que son mediadores químicos de inflamación, ¿sí? Acá está una vesícula bastante fea, acá tiene un lito en el bacinete y casi no se lee, ¿verdad? Bastante fea está para leer. Pero acá se nota ya que tiene un lito y que esta vesícula ahí está fea, ¿verdad? Bueno, acá consideraciones bacteriológicas. Sin cálculos, la incidencia de cultivos de bilis positivas es cero. En colelitiasis, la presencia de cultivos positivos varía de 20 a 50%. Pero una cosa que quiero que sepan de eso, el germen más aislado es la Escherichia coli, ¿sí? Y esta bacteria u otras bacterias que pueden estar por ahí son las que causan la mortalidad, son causas importantes de mortalidad, ¿sí? El paciente puede desarrollar una CIRS y después un shock séptico. Acá lo que ya hablamos, el diagnóstico con historia clínica, examen físico, signo de Murphy, ictericia, dolor en el hipocondrio, histórico familiar, laboratorio, recuento de leucocitos, perfil hepático, ecografía, como ya hablamos un montón de veces, es el examen de elección, ¿sí? En la colecistitis aguda, otra cosa que sí o sí tenemos que saber son las complicaciones, ¿sí? La perforación libre eh, tiene una mortalidad de 30 a 50%, peritonitis generalizada con mortalidad de 30 a 50%. La perforación libre en general se presenta en 33% de los casos, ¿sí? La perforación cubierta en 50% y es una vesícula que se queda como aplastronada y la mortalidad es menor, 15%, y fístulas que para los que no saben todavía qué es una fístula, es una comunicación desde la vía biliar hasta un otro órgano, ¿sí? Entonces, bastante complicado también, ¿sí? Se puede presentar aerobilia y si el cálculo cae en alguna parte del intestino puede provocar un hilo biliar, ¿sí? Acá más complicaciones, se ve que se complica bastante la cosa, ¿verdad? Empiema vesicular, colecistite enfisematosa, esto es importante que sepan que es más frecuente en pacientes con diabetes mellitus. Y el síndrome de Mirici, que sería la colecistite con ictericia. Acá vemos el hito y el pacientito acá con síndrome de Mirici, ¿sí? La ictericia. Un dato importante, hasta 2 de bilirrubina, la ictericia es subclínica. A partir de 3 ya es clínica. Acá entonces vemos una tomografía de abdomen, ¿sí? Y acá nos dice que las bacterias que forman gas son mayores en pacientes con diabetes mellitus y claro, la mortalidad es mayor también, llega a 20%. Los criterios de severidad. Esto es bastante fácil. Paren el video acá y lean todo, ¿sí? Pero les voy a dar un tips. Mira, grado 1 no tiene nada, no
cumple con criterios grado 2, tampoco con grado 3. Los de grado 3, saltamos grado 2, grado 3, todo lo que es disfunción cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática y hematológica. Disfunción grado 3. Disfunción grado 3, ¿sí? Y acá en grado 2, ahí vemos glóbulos blancos, masa dolorosa, duración de los síntomas, marcada inflamación. Eso sería todo de criterios de severidad de grado 2. Bueno, acá el tratamiento, entonces hospitalizar, régimen cero, antibiótico terapia y colecistectomía precoz. Se puede hacer vía laparoscópica o colecistectomía abierta. Acá un cuadrito, les dejo un cuadrito bastante sencillo. Cólico biliar, colecistitis aguda. Este cuadro lean 1.000.000 de veces hasta que sepan bien, ¿sí? El cuadrito me encanta porque más fácil de saber los temas, ¿sí? Menos de 6 horas, más de 6 horas, no palpable, puede estar negativo, puede estar. Lean este cuadrito que se van a sacar un 10. Acá una cirugía entonces por video. Acá se nota bien grande la vesícula y el hígado, ¿sí? Bueno, acá dejamos por acá, que sería la coledocolitiasis, que es un tema un poquito más largo y por eso no voy a hablar hoy. Hago otro video y les pido, si les gustó mis videos, dale like y inscríbete a mi canal para que yo pueda hacer más videos y para que llegue a más personas. También les pido para que compartan con sus amigos si les sirve esta materia de patología quirúrgica. ¿Está bien? Muchas gracias, muchas gracias.